Es un gusto enorme para mí. Mi nombre es Rubén Merino, como me presentó el pastor Son Yu. Estoy sirviendo en la base misionera Roca Blanca, en la costa de Oaxaca, desde el año 2002. Y bueno, ¿cómo llegué ahí o cómo llegué? Soy un pueblo, de un pequeño pueblo en la costa de Oaxaca que se llama Jamiltepec. Y un poco de mi historia. Cuando yo nací, mis padres ya eran cristianos, bueno, meses. Era algo nuevo en el pueblo y a ellos de hecho les llamaban demonios y otros apodos porque el evangelio era muy nuevo. Entonces soy el tercer hijo. Ellos habían tenido dos nenas y las dos habían muerto de meses. Entonces en el pueblo donde yo crecí, la costumbre era, y de hecho ya le estaban diciendo a mi papá que dejara a mi mamá porque una mujer que no podía dar hijos no servía. Entonces estaba la gente ya picándole ahí para que dejara a mi madre, pero ella se aferró a la fe de Dios y el primer año empezaron a descubrir algo que se llama fe, nuevo para ellos. Entonces, entre el misticismo que ellos traían del catolicismo y lo nuevo del evangelio, ellos trataban de orar, pero también querían que yo viviera. Entonces hacían algunos ritos todavía, ¿no? De hierbas, de cosas con las cuales ellos crecieron. Y un día, ellos desesperados llamaron a un misionero nuevo en el pueblo y él les dijo, yo llegaré a las 6, pero no llegó. Entonces mi mamá se desesperó. Entonces ellos empezaron a preparar algo ahí con hierbas para curarme. Entonces alguien toca la puerta como a las 7 de la noche y era el misionero. Entonces ellos dicen que se miraron entre sí y dijeron, ¿a dónde vamos a aventar esta pócima? Lo aventaron debajo de la cama, el misionero entró, obviamente olió el olor ese feo, y él empezó a orar, y él les dijo, deben de entregar a este niño a Jesús, y con la fe de ustedes él va a sanar. A partir de esa noche, yo sané y crucé el primer año. Era un milagro. Entonces, para no hacer larga la historia, yo crecí sano. De hecho, en la comunidad donde crecí, me decían, ahí va el Diosito, porque éramos muy pocos cristianos. Ahí va el Diosito, ya casi le va a salir alas. Entonces era un tipo de bullying que tenía que sufrir en la escuela. Y de hecho, llegaba a la escuela y me aplaudían diciendo, aleluya, aleluya, ¿no? Y hasta los maestros me decían aleluya, cada quien con la suya. Entonces era muy, muy difícil la situación. Crecí y ya en la prepa aprendí a tocar el teclado. Empecé a servir en mi iglesia local, pero una vez llegué tarde al servicio. Entonces las reglas eran muy duras y los ancianos bajaron mi teclado. Y eso para mí fue algo muy, muy duro y me enojé mucho, ¿no? Y empecé a alejarme de la iglesia. No había tenido un encuentro con Jesús. Mi deseo era tocar el saxofón porque mi abuelo lo tocaba. Y mi sueño guajiro era tocar en grupos, en bailes populares y repetir el mismo patrón que mi abuelo hacía, que al terminar el baile lo saludaban muchas mujeres. Y mi abuelo no era guapo, entonces nada más era por la música. Yo quería seguir el mismo patrón. Entonces empecé a buscar a aprender el saxofón, pero no era el plan de Dios. Entonces, al salir de la prepa, las cosas empeoraron. Quise ir a la Ciudad de México para terminar una carrera. La verdad éramos muy pobres, muy humildes. Mis padres no pudieron apoyarme y me quedé a la mitad de la carrera de administración contaduría. Entonces, alguien me ingresó en un trabajo para tomar radiografías en un IMSS local y empecé a ganar dinero y empecé a asumirme en pecados de diferentes tipos. Y mientras mis padres me recordaban siempre, te entregamos al Señor tu vida para que tú le sirvieras y eres un milagro. Y pues yo no entendía, estaba cegado por todo lo que estaba rodeado. Y recuerdo que alguien me había dado una palabra en la iglesia, yo me reí y esa palabra la recuerdo muy bien y me dijo, hijo, Dios te va a dar sabiduría
y palabra para sanar a las naciones. Pues para mí eso fue una locura y pues dije eso X, ¿no? Pues que yo estoy ganando dinero, ya alarmé en la vida. No aspiraba a nada, de veras. Mi padre, mi madre, mi padre, ellos querían que yo me quedara en el pequeño pueblo. De hecho, el sueño de ellos era que yo me casara y viviera al lado de su casa con una chocita de varas. Eso era lo que aspiraban, porque éramos muy humildes. Y ella me decía, hijo, cuando te cases, yo voy a darte comida para cuando no tengas. Y ahora que estoy de este lado, digo, no puede ser. Eso era a lo que aspiraban. Entonces, Dios tenía un plan conmigo. En el año 2000 estaba algo mal y ellos mencionaron que había un instituto bíblico. Y yo me reí y le dije, tengo muchas excusas, pero un día con mis propias palabras me enredé poniendo muchos peros y todos esos peros, cuando el Señor tiene un plan, todos esos peros no valen nada. Y un día me vi sentado en el instituto bíblico, aunque todavía me escapaba los fines de semana para integrarme a esa vida pecaminosa. Pero un día, en un servicio, el Señor me tocó y se hizo tan real en mi vida y me dio una identidad que yo no tenía, que quería llenar en otras cosas. Y mucho de eso era porque pues nuestra raza, yo empecé a hablar el mixteco, es mi primera lengua, es mi primera lengua, y los mixtecos no aspiran a nada, no tienen identidad. Entonces yo era de ese tipo, ¿no? No sabía quién era, yo quería agradar a las personas con algo. Entonces cuando Dios me toca, Dios llena mi vida, me da esa identidad de ser hijo de Dios. Me cambió totalmente la historia, me cambió como a Pedro, ¿no? Me cambió el nombre. Terminé mis estudios bíblicos y estudié la música. Tomé piano y saxofón. En 2006, una iglesia filial me llevó a los Estados Unidos para servir en la música, en la iglesia americana, y empezar una iglesia con los latinos. Fueron 3 años, me casé en 2007 y en 2009 terminó mi tiempo en Estados Unidos. Mi esposa tenía tiempo que ella me decía, yo quiero servir en las misiones. Y yo le dije, eso es muy difícil. Le puse peros, pero tuvimos que regresar y fuimos a dar otra vez a la base misionera. Ella es dentista, encontró un lugar ahí para participar en la clínica y ella hace brigadas médicas, sirve a la gente, a los más necesitados. Es una clínica de ayuda humanitaria y está contenta ahí ahorita, es lo que hace. Y en ese año 2010 empezaron una escuela de español para misioneros donde el pastor Son Yu llegó a estudiar hace algunos años. Entonces, cuando estaba en Estados Unidos yo no entendía por qué, lloré mucho porque pues era racismo, mi sueño al ir a Estados Unidos era grande, era ser un músico profesional, totalmente esa idea guajira cambió el Señor, me vi trabajando para una iglesia, pero no era en la música, entonces lloraba yo no entendía el por qué. Cuando me veo en la escuela de español dije, era por esta razón, entender la cultura de ellos y también enseñarle la lengua, compararlo, porque para los misioneros americanos, cuando llegan a México hay un shock cultural. Entonces yo viví eso, entonces eso me ha servido para ayudarles y también ayudarles en la lengua. Entonces vi el propósito por el cual estuve esos 3 años. Y hace como 3 años recientemente, bueno, sigo todavía enseñando español y hace 3 años recientemente, además de ser músico, los líderes de la misión a mí y a mi esposa nos encargaron ser líderes de matrimonios, enseñar a los líderes locales de la iglesia de la zona, de la costa y otras regiones con las cuales trabajamos, entrenarlos para trabajar evangelizando matrimonios, discipulándoles y enseñando principios, ¿no? Bíblicos matrimoniales. Entonces, ¿ha sido fácil? No ha sido fácil. ¿Se está empezando a cumplir la palabra? Sí, se está empezando a cumplir. Dios nos dio una promesa en nuestra boda con mi esposa y era de que nosotros reflejaríamos el amor de Dios y otros matrimonios vendrían y querrían saber cuál era el secreto. Y hemos visto eso. Y en ese entonces no teníamos ni idea de lo que eso quería decir, pero lo estamos viendo manifestado en estos últimos 3 años. Ha sido difícil por el coronavirus, pero hemos estado trabajando. Hemos estado yendo a la sierra, haciendo brigadas médicas, todo para un propósito,
ganar almas. Incluso alguien me dijo, ¿qué haces tú aquí en Roca Blanca? Yo dije, pues nada, casi nada. Y él me dijo, ¿qué haces? Recuerdo que fue Marco Barrientos el que me preguntó. Y yo le dije, pues solamente enseño español y toco aquí, enseño piano. Y él me dijo, ¿enseñas español a quiénes? Y yo le dije a misioneros que quieren trabajar en México y Latinoamérica. Y me dijo, estás subestimando algo muy grande. Tú no sabes el impacto que ellos van a tener. Por ejemplo, y yo me da mucho gusto ver al hermano Song Yu Park dirigir este instituto. Y el español que él ha aprendido está ayudando a impactar a ustedes en esta preparación. Y no solamente él, sino hay gente en la Sierra Tarahumara ganando almas para Cristo. Y eso me llena el corazón y me anima a seguir adelante. Hay gente en las sierras de Oaxaca, están ganando almas. Hay gente en Nicaragua, en Paraguay, que están alcanzando y aprendiendo el idioma nativo para alcanzar almas a través del español. Entonces, ha sido difícil, pero estamos aquí sirviendo. Y yo quiero compartirles esta pequeña palabra esta tarde. Perdón, nosotros, ese es mi testimonio, pero nosotros muchas veces nos hemos encontrado o leyendo libros de historias ficticias, hemos ido al cine, hemos ido al teatro y siempre hay un personaje, ¿no?, que tiene dos caras, que es bueno y malo. Jesús tuvo a alguien así en su equipo. Y ustedes saben a quién me refiero, a quién él le cambió el nombre en Juan 1:42. Entonces, sabemos la historia que Andrés, su hermano, cuando conoció al maestro, fue primero y le dijo a su hermano Pedro. Y el Señor le dice, tu nombre es Pedro, hijo de Jonás, te llamarás Cefas. Ustedes saben muy bien esa palabra. Y yo estaba haciendo un estudio, porque estoy dando clases también en la escuela bíblica aquí, y encontré que Shimu era el nombre original, o Simos, que quiere decir un nombre común, ¿no? Quiere decir desierto, solitario. Otros estudiosos dicen que en griego Simos quería decir el carachata. ¿Se imaginan llamándole a su papá, hey, chato, ven para acá, si fuera mexicano? Y el Cefas, ustedes saben que está en arameo, y el Pedro en griego, que el Señor le cambió, si fuera un poco de imaginación, ¿no? Le dijo, ya no te llamarás Carachata, ahora serás Rocky o Peter. Entonces, cuando Dios le cambia el nombre, cambia su destino. Dios cambió a Pedro en una piedra útil para su reino, así como me cambió a mí para ser alguien útil para su reino. Y yo he estado viendo la vida de Pedro. Pedro, Simón, si nosotros estudiamos los libros, vemos a un Simón terrenal cuando se refiere, y Jesús sanó a la suegra de Simón en Marcos 1:29. En Lucas 5:3 vemos, y una de las barcas era de Simón, el de aquí, el que estaba pensando en las cosas de la tierra. Y en Lucas 5:10 dice, se refiere, y tales eran compañeros de Simón. En Lucas 5:5 dice, respondió Simón, no he pescado nada, el Simón de esta tierra. Y en Marcos 14:37, en el huerto de Getsemaní, Jesús se refiere a él, le dice, Simón, duermes, no has podido velar conmigo una hora. Si tomamos eso, todo es Simón, Simón, Simón. Ahora, en el otro lado, en lo celestial, en Mateo 16:13, cuando Jesús, ustedes saben esa historia, que le dice, ¿qué dicen los hombres que soy? Y Pedro, ya saben, ¿no? Simón, él responde, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Ahora te llamarás Pedro. Cuando es Pedro, recibe la revelación celestial. La revelación cambió a Pedro de Simón, lo cambió de Simón a Pedro. Y también Pedro mismo, cuando todos se fueron y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esas ya no eran palabras de un simple pescador. Era alguien que ya tenía conexión con el cielo. Ustedes saben toda la historia muy bien, que Pedro lo niega. Después de negarlo, él regresa a su antiguo oficio, porque ya no le encontró sentido a la vida, pero ya no le funcionó esa carrera anterior que tenía.
No había futuro, no hay futuro sin Cristo. ¿Hasta dónde llegó Pedro? Ustedes saben la historia en Juan 21, que dice que se quitó la ropa para pescar. O sea, no, ya no sabía más qué hacer para lograr que eso anterior funcionara. Cuando Jesús se acerca a, a, a la orilla, ustedes saben, él llega a la orilla y él pregunta, hey, ¿han pescado algo? Ustedes saben la historia. Ellos dijeron, hemos estado aquí pescando toda la noche. Me imagino que entre todos dijeron, ¿y este qué onda? ¿Quién cree que es que nos pregunte? Estaban frustrados. Pero algo que me llama la atención, si leemos Juan 21:9, dice que en la orilla Jesús ya tenía pescado, tenía fuego y tenía pan. El maestro tenía preparado el desayuno en la mañana y Pedro, de esa crisis que había pasado, había intentado regresar y había pasado toda la noche batallando. Sin embargo, en la mañana vino su Salvador con comida para darle fuerzas a Pedro. Ustedes saben la historia que sigue y al punto que ya quiero llegar es, bueno, pasa es que le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro quería regresar a su trabajo. ¿Y saben qué es lo que quería Jesús con Pedro? Jesús quería que Pedro apacentara sus ovejas. Pedro quería regresar a pescar. A la última parte, y esta es la parte que quiero compartir más, el punto, le dijo, Pedro, cuando eras joven, te ceñías, ibas a donde querías, más serás viejo y extenderás tus manos y otro te ceñirá, te llevará donde no quieras. Yo me imagino que cuando Jesús le dice joven, para mí representa la inmadurez de Pedro. Pedro no quería ir a la cruz con Jesús. Mostró su inmadurez. O sea, yo puedo ir acá, yo puedo, como en mi historia. Yo por dinero empecé a decir, yo iré acá, yo compraré esto, yo agradaré a tales amigos. Ahora, en el otro lado, Pedro, a la madurez, dice, extenderás tus manos. Extender las manos significa rendición a Jesús. Y dice, te llevará a donde no quieras. Y ustedes leen ahí que dice, esto se refería a la condición que venía para Pedro. No solo se refiere a la muerte, sino a la rendición. Nosotros sabemos que un inmaduro hace berrinches hasta que consigue lo que quiere. Pero alguien maduro cede ante la majestad del rey, ante la majestad de Dios. Dios ciñe y nos lleva, nos prepara. Y muchas veces nos lleva a donde no queremos. Muchas veces estoy en la montaña con mi esposa. No hay camas. No, solo le llamamos petate a unas cosas que extendemos en el suelo y descansamos. Y a veces digo, Señor, a veces no quiero venir, pero he mostrado mi rendición a ti. Entonces, como dije, Pedro lo negó porque no quería ser crucificado, pero al final él fue crucificado. Y unos dicen que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque dijo que no era digno de tal muerte como su maestro. La madurez es ser llevado por Dios a donde Él desee y para lo que Él desee. No sé en qué estás batallando ahorita, pero esa señal de rendición. Y alguien me dijo, cuando Dios llama, Él paga, y Él no paga mal. Hebreos dice que Él no se va a olvidar por alguna acción que nosotros hacemos por sus justos. Y vemos a Pedro en Juan 13, que él le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. En ese entonces Pedro no estaba listo. Pedro no había pasado la prueba de su fe. Lo negó. Jesús cambia historias. Cambió mi historia. A lo mejor yo no sé cuál era mi nombre, pero ahora tengo una identidad. ¿Tú estás listo para que te lleve a donde Él desee? ¿Para que tú hagas lo que Él quiere que hagas?
Hermanos, cada quien tiene un propósito mientras están entrenándose en este instituto. Yo vengo a decirles que no todas las veces es miel sobre hojuelas. A veces hay desánimo, hay dificultades con las finanzas, sí lo hay. Y es cuando nosotros vamos a la cruz, nos rendimos a la cruz completamente. Yo recientemente compartía con alguien y, y es acerca de la fe, ¿no? Requiere fe esto. Alguien nos pregunta, oigan, ¿ustedes por qué alzan sus manos si no está la imagen ahí? Eso requiere fe. Y alguien me preguntaba, oye, ¿cuál es la diferencia entre la confianza en Dios y la fe? Y la persona me decía, es que yo solamente sé lo que dice Hebreos 11, ¿no? De que describe la fe, es la certeza de lo que no se ve. Entonces yo le compartía, mira, Pablo escribe, la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Si tú estás leyendo, escuchando, hay una sustancia que sale de la palabra y viene a nuestros corazones. Y eso causa que yo crea en eso que yo no veo. Causa que yo tenga esa confianza en Dios a quien yo no veo. Causa que yo tenga esa fe cuando las finanzas no están, cuando el problema está, cuando alguien está enfermo, cuando yo impongo mis manos obedeciendo que sanarán los enfermos. Y eso es necesario en este tiempo. Ustedes saben lo que estamos batallando con el coronavirus, pero ustedes también conocen el cambio que pasó en Pedro. Un Simón y hubiera pasado, su sombra no hubiera hecho nada. Sin embargo, Pedro, cuando se conectó con lo celestial, incluso su sombra sanaba a los enfermos. Entonces, yo quiero dejarles eso en su corazón, que tomemos, nos agarremos de esa fe. Si te hace falta fe hoy, eh, está ahí, lee la palabra, pídele al Señor, aumenta nuestra fe. Eh, es un honor para mí compartir esto con ustedes y en este momento muchas personas están batallando con su salud y nos unimos nuestra fe. Si hay alguno de ustedes que está batallando con lo mismo, unimos nuestra fe y pedimos que la sangre de Jesús, que Él vertió en la cruz, hay poder en esa sangre y en el nombre de Jesús hay poder para sanarte si en algo estás batallando, si estás enfrentando desánimo, si estás enfrentando ansiedad, estrés, desesperación, estás queriendo tirar la toalla. Entonces, yo quiero dejarte con esto. Hay poder en Jesús y cuando nos cambia el nombre, nos conectamos con lo celestial para hacer lo que Él quiere que hagamos y para ir a donde Él quiere que vayamos. Que Dios les bendiga.